Buenos días, gracias Miguel, y un año más encantados de participar como patrocinadores en este evento que ha terminado siendo el principal evento de la Administración Pública Española, y gracias a la organización por facilitarnos participar en él, claro está. Como es evidente y no podía ser de otra manera, pues el tema central de este año gira alrededor del cumplimiento de la nueva ley de procedimiento administrativo. Y en este caso, pues queríamos, la intención es hacer una mesa que en este caso estuviera muy centrado en el ámbito económico y sobre todo dentro del ámbito económico en el ámbito tributario y recaudatorio. Bueno, por todos es conocido además que tanto a nivel de Administración General del Estado como de Administración Autonómica y local, el entorno económico siempre, o por lo menos en la mayor parte de las ocasiones, ha liderado todo lo relativo a la utilización de las nuevas tecnologías. Perfectamente conocido el caso por todos de la propia Agencia Tributaria Española, la propia Seguridad Social. Teníamos a Concha Ortiguela aquí ahora contándonos el tema del proyecto clave, etcétera, etcétera. Igual pasa en el ámbito autonómico y evidentemente en el ámbito local pues nos pasa exactamente lo mismo. El área económica, de alguna manera, es un poco el eje o es la que lidera un poco todo el avance tecnológico que se va produciendo. Y dentro del ámbito económico, especialmente en el ámbito tributario y recaudatorio, por algunas razones que son evidentes. En primer lugar, porque prácticamente la mitad de todos los procedimientos administrativos que se gestionan en el ámbito local, en los ayuntamientos, tienen carácter tributario y recaudatorio. Porque en buena medida también prácticamente la mitad o más, hay estadísticas que dicen que hasta el 70% en algunos casos de las relaciones del ciudadano con su ayuntamiento, que es la administración más cercana, están también circunscritas al ámbito tributario. Porque además dentro del ámbito tributario es donde más usuarios del ayuntamiento están afectos, es decir, es difícil encontrar otro departamento que tenga tantos usuarios trabajando dentro de un mismo área. Porque además es un entorno de gestión en donde la interoperabilidad no es solo recomendable, es absolutamente necesaria. Es decir, en el ámbito tributario hay que estar en permanente contacto con el catastro, con tráfico, con la agencia tributaria, con entidades financieras, con la seguridad social, con las notarías, con los gestores administrativos, etcétera, etcétera. Yo creo que más que cualquier otro ámbito de gestión. Y desde luego porque las necesidades de integración desde el punto de vista interno, con los registros, con las resoluciones, con los gestores de documentales, etcétera, etcétera, son probablemente las más importantes. Si a todo esto anterior importante añadimos que además es el único ámbito que genera ingresos para el ayuntamiento en unos momentos en el que además todas las arcas municipales necesitan que entren recursos como sea, pues evidentemente todo esto justifica la importancia que para todo el mundo tiene abordar en primera instancia, o por lo menos con una cierta prioridad, la puesta en marcha de soluciones de gestión avanzadas y sobre todo de la aplicación de la administración electrónica en los términos prácticamente que está ya planteando la Ley 39 en el ámbito tributario, un poco como eje de todo lo que hay que montar. Y en este caso, como lo que queremos es hablar de realidades, pues hemos traído a la mesa a tres instituciones: Ramón Ferri del Ayuntamiento de Valencia, José Antonio Teixeira del Ayuntamiento de Santander, Juan Herrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tres instituciones que yo creo que se han ganado además un prestigio importante en este ámbito. Y bueno, lo que queremos es que ellos nos cuenten su experiencia y nos digan cuáles han sido los resultados, cuáles son las expectativas y cuáles son sus planes de evolución en este mundo de la administración electrónica que a todos se nos ha acelerado muchísimo con la necesidad del cumplimiento a corto plazo. Estamos en el muy corto plazo de la Ley 39. ¿De acuerdo? Pues por mi parte nada más, y en primer lugar doy la palabra a José Antonio Teixeira, director general TIC del Ayuntamiento de Santander. Como quieras, también.
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, es de obligado cumplimiento y además sentido en el corazón, es agradecer a la organización y sobre todo a Manolo Mendieta y a su empresa la oportunidad que nos da de alguna manera en poder mostrar nuestro proyecto que se basa fundamentalmente, yo creo que lo que ha dicho Manuel, ¿no? Fundamentalmente la integración, ¿no? Nosotros, como todo, ya no solo en la administración electrónica, en la gestión de los trámites, en los procedimientos internos de manera diaria, como en los proyectos que estamos implantando en el área de lo que podemos denominar la Smart City, siempre todo lo basamos en primero establecer un plan estratégico de acciones y siempre lo basamos como yo lo que digo, es en el liderazgo, ¿no? Es decir, es imposible implantar ningún proyecto de la Administración si no se basa primero en un plan de dónde estamos, hacia dónde queremos ir, basado en las verdades, en el reconocimiento de las bondades que podemos obtener, pero también de las carencias reales que sí estamos obteniendo, y a partir de ahí qué es lo que queremos tener o cómo queremos gestionar nuestra administración pública en un determinado año con unos determinados objetivos. Siempre basándonos en la integración de todos los sistemas, en la interoperabilidad de todos los sistemas y buscando unas funcionalidades que busquen, como digo, de alguna manera una homogeneidad, ¿no? No solo que sean determinados nichos dentro de nuestro ayuntamiento y que cada uno vaya por su lado, ¿no? Es verdad que la gestión tributaria y los elementos informáticos o los elementos administrativos de la propia gestión tributaria puede ser el elemento catalizador que puede impulsar un proyecto de este tipo, pero no nos tenemos que olvidar que también hay muchos aspectos que tienen que interactuar con toda la gestión tributaria, pero que además tienen que correlarse entre sí para que no tengamos diferentes versiones, diferentes acciones para cada una de las actividades dentro de la casa, ¿no? Nosotros lo que voy a comentar ahora es un poco el proyecto que hemos llevado a cabo en el Ayuntamiento de Santander, cómo lo estamos implementando, haciendo una acción transversal, como decía, partiendo de lo que es las necesidades que teníamos de modelar un sistema de gestión tributaria, modernizando también el cambio de modelo de gestión de los mismos, no solo de cara interna de los propios tributos, sino de cara a cómo hemos implementado el cambio de modelo de cara a atención al ciudadano, que está suponiendo, y digo está porque estamos ahora ya en la fase de la implantación y sobre todo ya no solo de la puesta en marcha, sino también de la implicación de todos los funcionarios dentro de la casa por el cambio que estamos implantando, y la verdad es que más allá de lo que es la tecnología, sí que lo que está costando más es el cambio cultural, ¿no? Dentro de la organización, el cambiar a una organización que viene de mucho tiempo, de una forma de trabajar y sobre todo cómo implicando la tecnología, cómo haciendo una buena estrategia, cómo interactuando todos los procesos tecnológicos dentro de la organización, pues la verdad es que se está sufriendo bastante menos de lo que yo me esperaba, ¿no? Y también una gran implicación por parte de los técnicos municipales, ¿no? Pero fundamentalmente basado en que yo creo que les hemos explicado muy bien el proyecto, les hemos explicado bien que la tecnología es un medio catalizador, sobre todo impulsor para que cubra las necesidades y el funcionamiento que ellos requieren día a día, y luego una buena acción de formación, que también es, yo creo que básica, ¿no? Y partiendo de la ponencia, extraordinaria ponencia que hemos asistido anterior a esta mesa, cuando uno empieza a implantar un proyecto, y cuando uno viene de la empresa privada como yo y empieza a implantar un proyecto de administración electrónica, se da cuenta que es verdad que en España igual hemos empezado a veces la casa por el tejado, ¿no? Y cuando digo la casa por el tejado, os digo que nos hemos de la administración pública gastado mucho dinero en implantar sistemas de administración electrónica, sistemas de gestión de trámites internos, digitales, etcétera, y nos hemos olvidado, yo creo, lo más importante, que era el cómo facilitar al ciudadano la forma de acceso a la administración electrónica, ¿no? Y eso afortunadamente ahora lo estamos intentando resolver, ¿no? Porque al final tú implantas procedimientos electrónicos, pero ves que la gente no tiene el uso que debería de tenerlo, ¿no? Y eso es producto de que al final hemos empezado la casa por el tejado, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora con Clave, pues yo creo que era lo primero que teníamos que haber hecho ahora, ¿no? Y que en el DNI 3.0. Como decía, nosotros cuando empezamos con el proyecto de administración electrónica, primero, ¿qué es lo que queríamos implantar?
Pues mira, tenemos la parte tributaria, pero luego tenemos la parte de los propios trámites, de la acción del ciudadano, de los propios trámites o procedimientos internos de la Administración, ¿no? Pues un poco el objetivo que queríamos buscar era tener un único punto, que no tiene por qué ser una única herramienta, pero sí un único punto de gestión y un único punto global. Y eso sí que al final, eso es una pelea realmente interna, ¿no?, de cómo establecer, porque al final, cuando tú hablas con la parte tributaria, con la parte económica del ayuntamiento, o cuando hablas con la parte de gestión, al final la parte tributaria y económica quiere su parte, la parte de gestión quiere su herramienta y no se preocupan los unos de los otros, ¿no? Y no se preocupa que si al final sacamos una sede tributaria, sacamos una sede de gestión, le estamos volviendo loco al ciudadano con 2 puntos de acceso, con 2 carpetas de ciudadanas, con 2 sistemas de gestión de notificaciones y tal, y eso al final es lo que hay que interactuar, ¿no? Y en este caso pues me tocó a mí el patito feo, ¿no? Interactuar, porque claro, al final, como decía, la parte de la Concejalía de Economía solo se preocupa de tener una sede tributaria, además es muy bonito porque dice, mira, tengo una sede tributaria con 300 expedientes tributarios que los voy a poner en marcha al día siguiente, sacar mi proyecto y ya está, pues muy bonito, ¿no? Pero luego cuando tú sacas la parte de los procedimientos internos del ayuntamiento, el resto de trámites que no son tributarios, le estás diciendo al ciudadano que tienes que ir para la otra parte, que tiene que usar, como decía, otra carpeta ciudadana ya, pero bueno, eso no es problema mío, ya, bueno, pero es problema del ayuntamiento. Muchas veces, cuando estás interno del ayuntamiento, lo que tienes, perdonad el gesto, lo que tienes que hacer muchas veces el ayuntamiento, darte la vuelta, ponerte en la plaza del ayuntamiento y mirar al ayuntamiento como ciudadano, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos, pero yo se lo hice, ¿eh? Yo cogía a los concejales, y Manolo está de testigo, cogía al alcalde, lo puse en la plaza del ayuntamiento, digo, ahora darnos la vuelta y pensar que sois ciudadanos. Pensar que sois ciudadanos y que yo me voy a ir dentro del ayuntamiento y pensar que este chavalito que se está hablando ahora os va a hacer interactuar con 2 sistemas diferentes, con 2 acciones diferentes, con 2 carpetas de ciudadanos diferentes, con 2 sistemas de notificaciones y tal. Claro, y al final cuando vas con la evidencia dices, no, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser. Lo que quiero decir, reflejar con esto es que sí, que al final tenemos herramientas que interactúan cada una entre ellas, pero donde realmente tenemos que hacer esfuerzos es realmente un plan intenso y real y una acción que lo que nos lleva mucho tiempo y un coste económico alto es que todo lo que es las acciones de interactividad entre todas las implicaciones, de integración entre todos los sistemas, es realmente lo que tiene un costoso dentro de un proyecto, ¿no? Y el modelo de cambio, porque como veis, al principio, con todo lo que nos encontrábamos era con una ventanilla tributaria, con registro telemático, con herramienta de publicación de licitación, con reservas de instalaciones, con pagos de multas, tenemos una cantidad de sistemas alrededor que al final luego lo que tenemos que generar es internamente nosotros todas nuestras herramientas, como sistemas de pago, registro para ciudadanos, carpetas de ciudadanas, con notificaciones de sede, con catálogo de trámites, pero con una ventanilla única porque el ciudadano solo entiende eso, solo entiende que quiere hacer trámites con el ayuntamiento y quieres que le des una respuesta, no necesita más, ¿no? Si además todo esto le llevamos toda la administración al ciudadano, pero además con un asistente de tramitación, tenemos que intentar generar una herramienta, que es lo que hemos implantado, que además le vaya asistiendo al ciudadano de lo que tiene que hacer, porque de procedimientos administrativos entiende la administración pública, pero el ciudadano no entiende procedimientos administrativos. Lo único que quiere es que se le dé respuesta a una necesidad, con lo cual tenemos que ir guiándole en el proceso, pero guiándole de una manera casi que a veces absurda desde el punto de vista, ¿qué quieres hacer? Pues quiero hacer esto. ¿Y ahora qué quieres hacer? Pues mira, dame este documento, y ahora dame esta acción, y ahora dame esto. Pues es un poco lo que hemos intentado, con diálogos interactivos y con documentación precisa de lo que tiene, con pasos de lo que tiene que ir implementando. Y además, con autoliquidaciones, con implementaciones con acciones como Red.es de la integración con el pago online, etcétera. La implantación de diferentes acciones de trámites, sobre todo implantando también acciones como la parte de la firma electrónica. Si además todo eso lo dotamos de la parte normativa, la parte organizativa, y con la parte del perfil del contratante, pues tenemos ya una sede electrónica, ¿no? Que es lo que queremos, una única sede electrónica. Si además todo eso lo unimos, como veis ahí, con la parte de información
con la parte de agenda, con la sede electrónica y con la parte ya pública del ayuntamiento, pues tenemos un portal único del ayuntamiento, ¿vale? Partimos de la sede, partimos de lo que es una herramienta única de tramitación, partimos de lo que es, vamos hacia la sede y nos vamos hacia un portal, ¿no? Si además todo eso tenemos que salvar una serie de acciones de lo que es el freno de la tecnología, como son la parte de los apples de Java, que es lo que realmente está parando hoy en día al ciudadano para poder hacer tramitaciones en las sedes electrónicas nuestras, ¿no? A la parte de los navegadores y con la parte del DNI, ¿no? Y como decía, una solución que estamos dando es a través de la acción de clave y a través de la identidad de firma digital con el móvil, de manera que el ciudadano en Santander está utilizando el móvil para tener el certificado digital en el móvil, de manera que cualquier identificación que tiene que hacer con el portal la está haciendo hacia el móvil, de manera que cuando quiera hacer una interacción con el servicio del ayuntamiento, con el servicio, recibe la notificación de acceso en su móvil, él la acepta y automáticamente del móvil a la sede nuestra recibimos que se ha identificado ese ciudadano y le dejamos hacer un trámite. Con lo cual ya estamos evitando que ese ciudadano tenga que estar con el certificado digital en marcha. Le hemos evitado todas las acciones que veías aquí de los Java Apples, de los navegadores, etcétera, y le hemos permitido identificarse de una manera rápida, con un certificado oficial y directa al ayuntamiento, ¿no? Y como decía, una acción importante, no me quiero extender ya, por si no Manolo me va a reñir, una de las acciones importantes era la organización interna, pero para establecer una organización interna lo que necesitamos es que la misma herramienta que tienen los ciudadanos para gestionar los trámites desde el exterior, la misma herramienta es la que están utilizando los funcionarios para gestionar los procedimientos internos. De manera que tanto la parte de los funcionarios como la parte de los ciudadanos, todos están usando la misma herramienta. Todos están usando los mismos trámites y todos están usando los mismos procedimientos y los mismos diálogos de interacción, con lo cual hemos conseguido un proyecto en el cual tanto el ciudadano como el funcionario están interactuando de la misma manera y con la misma sencillez, y se le puede dar una respuesta directa cuando tiene un problema, en este caso el ciudadano. Como veis, tenemos la parte de los expedientes, volvemos a tener lo mismo. Volvemos a tener las mismas necesidades que tiene de la parte de los trámites que hemos visto al principio, pero la parte interna y con un único gestor, sobre todo de expedientes corporativo, que es el mismo que el gestor de los trámites del ciudadano. Con todo esto, cambiamos el modelo de atención al ciudadano con un modelo de atención de gestión y además integramos toda la información que viene, sobre todo con herramientas de interoperabilidad del Estado, ¿no? Fundamentalmente basado todas las herramientas que veis ahí para facilitar de alguna manera todas aquellas acciones que haga el ciudadano dentro de la Administración, que no tengamos por qué repetirle, que vuelva a traer toda la información una y otra vez, tráigame usted el DNI, tráigame usted el DNI, tráigame usted el certificado, oiga, pero si le acabo de pedir hace un mes, si acabo de venir hace un mes, no, pues tráigalo otra vez, que es el procedimiento, tráigalo otra vez. Pues para eso utilizamos todas estas herramientas. En definitiva, lo que hemos intentado hacer, lo que he intentado explicar aquí en 10 minutos, ya termino, es, de alguna manera, que todas las acciones que hagamos dentro de la Administración hemos intentado correlar todas las herramientas, correlar el proyecto, hacer una integración máxima de todos los procesos dentro de la organización y que nos permita un cambio de modelo de gestión y un cambio de modelo de atención al ciudadano. Muchas gracias. Siento haber tenido ya poco tiempo para poder ir explicando un poco más paso a paso, pero ahora tendremos la oportunidad de conocer realmente uno de los pocos proyectos que conozco yo en España, como es el de Ramón y en Valencia, que realmente tiene integrado 100% toda la administración electrónica y todo lo que es la gestión interna, ¿no? Yo por eso quería hablar el primero y me he adelantado porque si hablo después de Ramón me tendría que esconder debajo de la mesa, ¿no? Oye, muchas gracias a todos y ahora vamos a disfrutar con Ramón. Gracias. Bueno, José Antonio siempre tiene sus... Es mentira, ¿eh? O sea, se ha cabreado por ser el primero.
Bueno, y además a Ramón le vamos a dejar para el final, ¿eh? Para eso, para que cierre. Y bueno, tiene la palabra Juan Herrera, ¿eh? Del Ayuntamiento de Las Palmas, más que nada porque está el orden. ¿Tiene ahí si quiere? Con las para arriba, con las esto, ¿no? Aquí. Realmente yo lo que voy a plantear es, más que los aspectos tecnológicos, es la experiencia de la implantación. Es decir, nosotros, porque realmente estamos utilizando la misma herramienta en el sistema de información tributaria, con lo cual, digamos que, yo pensé que iba a hablar al último, pero vamos, suficiente, queda igual. Tengo que decir que nosotros empezamos realmente en el año 2012 con la implantación del sistema. Yo lo voy a poner rápidamente en esta diapositiva cuál era la situación real que se encontraba un ciudadano en Las Palmas cuando, por ejemplo, iba al ayuntamiento y le notificamos una providencia de apremio, por ejemplo, de un vehículo, de un IBI y una multa de tráfico. Primero, se le atendía solo y exclusivamente en los servicios centrales del ayuntamiento. Teníamos 5 distritos, pero realmente no se les podía atender. Lo máximo se les recogía la solicitud y nada más. El modo, obviamente, solo presencial. No había ninguna otra posibilidad. Ahora es presencial y telemático. La ubicación física, esto era sinceramente humillante, porque una persona se le podía hacer subir a 4 plantas e ir a 7 sitios. Yo recuerdo gente subiendo y bajando y encontrármela y se perdía. La atención personal, en este caso, le podían atender 5 personas diferentes para esta casuística. Ahora le atiende exclusivamente una persona y además, esto es importante, con cita previa. En el Ayuntamiento de Las Palmas ya no se atiende absolutamente a nadie presencial, sino es con cita previa. Tal ha sido el éxito que implantamos en esto de la cita previa en la gestión tributaria, que realmente luego se consiguió extenderla al resto de los trámites no tributarios. El plazo de resolución antes era simplemente indeterminado, ahora hemos conseguido, y esto es muy importante, que en esta oficina de atención, en el 95% de los casos, tiene que salir esa solicitud ya con una propuesta media hecha. Y muchas veces ya hemos conseguido, hemos cambiado temas normativos, ya llevan la resolución. Esto es importante. El formato, obviamente, todo era en papel, ahora no hay nada en papel, absolutamente nada en papel, no llega ni un papel de nada, todo llega escaneado en formato electrónico. ¿Cuál fue realmente el cambio sustancial a la hora de implantar el sistema de información tributaria? Para mí se basó en 3 hechos, en 3 hitos, a cuál más importante. El primero, se hizo un cambio de modelo organizativo. Esto para mí es lo más importante que hicimos. Pasamos de tener una organización por objetos tributarios, donde teníamos una sección de IBI, otra sección de vehículos, etcétera, lo clásico y tradicional, a un único departamento donde atendíamos absolutamente todo. Ese departamento, el siguiente hito es que focalizamos todo hacia la atención al ciudadano. Es decir, hemos creado en el Ayuntamiento de Las Palmas una unidad que antes no existía, ahora le diré exactamente las personas que tal, donde todas las personas van exclusivamente. En teoría, lo que se envía de esa oficina al resto, estamos entre el 5, el 6 y el 7% en función de las áreas, pero se resuelve allí. Y por último, desde el primer día salimos con todos los procedimientos de administración electrónica. Este fue el gran cambio que se hizo en el ayuntamiento. Téngase en cuenta que estamos hablando de aproximadamente un 45 o un 46% del volumen administrativo de las solicitudes de parte del ayuntamiento. Entonces, un día, que exactamente fue el 22 de febrero de 2012, la gente se encontró que había cambiado absolutamente todo, dónde le atendían, cómo y quién les atendía. Esto fue un cambio radical. Tanto es así que realmente a partir de ese día hubo en el ayuntamiento, de hecho y de derecho constatado, una brecha digital entre lo que teníamos en gestión tributaria y lo que teníamos en el resto.
El tema es que hay que plantearse, ¿fue un proyecto? ¿Este proyecto fue un éxito? Hay muchísimas formas de analizarlo. El primero, sin duda, un proyecto por la propia naturaleza tributaria, lo primero que tiene que dar son resultados económicos. Si no hay resultados económicos, puede ser muy bonito, limitación electrónica y tal, pero tal. Bueno, pues ahí ven ustedes los aumentos. Además, ténganse en cuenta, luego hay una ponencia donde extendemos más esto, ténganse en cuenta que esto fue acompañado en un momento de crisis económica, donde yo recuerdo, por ejemplo, figuras tributarias como el ISIO se nos desplomó, figuras tributarias como la plusvalía se nos desplomó, acompañado supresión de figuras tributarias, aún así aumentó todos los ingresos. Otro tema importantísimo, el éxito de la limitación electrónica. Yo les puedo asegurar a ustedes que cuando empezamos a hacer los estudios para implantarlos, recibimos, en el mejor de los casos, la sonrisita irónica de la gran mayoría de los compañeros. Motivo, porque estamos pagando el precio de haber intentado 3 intentos anteriores y los 3 habían fracasado. Les puedo asegurar que fue bastante duro, porque claro, eran gente que a cierto punto nos quería decir, oye, ¿en qué te has metido? Si esto, que uno más. Bueno, pues al final, hoy día, estos datos los saqué exactamente ayer, antes de venirme, de 260.000 expedientes, téngase en cuenta que en gestión tributaria, nada, absolutamente nada se hace fuera del aplicativo, nada, y nada se puede hacer que no quede registrado. Entonces, al día de ayer, teníamos 260.000 expedientes, de los cuales el 98% están finalizados en administración tributaria. Tenemos un 2%, de los cuales ese 2%, un 60%, son por causas extramunicipales, sobre todo el tema del IBI. Tenemos como en gran parte montones de expedientes que están pendientes de resoluciones de la Dirección General del Catastro y también expedientes que por su propia naturaleza pues quedan parados. Por ejemplo, yo sé, tenemos 700, 800 expedientes de solicitudes de prórroga en la declaración de la plusvalía. Eso quedan ahí como pendientes, pero están así. Y luego una cosa muy importante, yo creo que también valorar esto simplemente en temas económicos y en temas de tramitación sería cojo si no hiciésemos una valoración de los usuarios. Esto pues sería mentirles si les dijera que todo fue maravilloso desde el principio, habían resistencias bastante fuertes, porque usted imagínese lo que significaba. Luego les diré cómo, no sé si es la otra, cómo se eligió a la gente. Usted imagina lo que significa. Teníamos 160 personas y de un día para otro el 50% se destinó a atención al público. Aunque hubo formación, etcétera, etcétera, esa gente, pues sinceramente no fuimos muy populares los que tomamos esa opción durante mucho tiempo. Pero el otro día, por ejemplo, hace cuestión de menos de un mes, la nueva directora de Gobierno de Hacienda reunió a todos los jefes de las áreas, a los usuarios, a los jefes de sección, la gente que da más contacto real, y pidió una valoración. Y la valoración fue en estos términos, sí, porque ahora mismo estamos en un proceso de renovación o no, y lo que se le planteó es que si se renovaba o no, que si estaban contentos o no, y la respuesta por unanimidad fue que sí, que habíamos pegado un avance impresionante. Eso le puedo asegurar que yo sentí una satisfacción inmensa, porque la verdad que de cómo nos recibieron a lo que nos dijeron, digo, bueno, pues parece que yo sabía que no estábamos equivocados, pero también necesitamos de vez en cuando que nos lo digan. Luego también otra cosa importante, y es el ámbito de aplicación. Téngase en cuenta que no hay ningún ayuntamiento en el cual el ámbito de aplicación de los procedimientos tributarios estén por debajo del 45 al 50% del cómputo total. Es decir, que el resto de las áreas, el resto de las unidades administrativas tienen tanto como esta área. Pero es más, yo por ejemplo les puedo asegurar que he mecanizado expedientes de otras áreas, la complejidad que tienen los expedientes tributarios no la tiene el resto de las áreas. El resto de las áreas es bastante más fácil de mecanizar. Le voy a poner en este cuadrito, yo creo que queda muy claro cuál es la situación que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas ahora, que para mí sinceramente es idónea. Es decir, si ustedes ven, digamos, marcar estas 3 fases de inicio, gestión interna y finalización, y luego los procedimientos en 3 áreas económicas, que es de lo que estoy hablando, servicios sociales, porque era lo único que teníamos un seguimiento expediente, y el resto de las áreas, resulta que toda la parte de inicio la tenemos con una herramienta experta, y también tenemos resuelto para todas las áreas
la finalización con resoluciones y decretos, de tal forma que ahora está pasando lo siguiente. En el área tributaria todo está en gestión, está en administración electrónica, y en el resto de las áreas le llegan los expedientes a través de una comunicación interdepartamental, es decir, tenemos un aplicativo que desde la Oficina de Atención al Ciudadano le llega en formato electrónico los documentos, y luego esa persona, o algunos lo imprimen, otros no, hacen el informe, piden lo que es propiamente la gestión interna, pero les obligamos a hacer la resolución en un aplicativo. Con lo cual, digamos que ahora mismo es lo que nos queda por mecanizar en administración electrónica solo y exclusivamente la gestión interna, que se traduce en informes si hay que pedirlo, en la propuesta de resolución y nada más, porque la resolución ya tenemos también el formato. Es decir, yo creo que la Ley de Transforma está en una situación bastante óptima para cumplir los procesos, las obligaciones que la nueva ley nos obliga. El Ayuntamiento, viendo esto, lo que hizo fue automáticamente ha hecho una contratación de una implantación de simplificación administrativa. Les tengo que decir que lo que estamos haciendo ahora no es pasar, ni muchísimo menos, al lenguaje, digamos, electrónico como lo estamos haciendo, para nada. Estamos orientando todo, absolutamente todo, hacia los procesos automatizados, que esto que estemos haciendo ahora sea una antesala del proceso automatizado. Por ejemplo, ahora mismo se está preparando un documento para que la corporación lo apruebe, si lo aprueba, en el sentido de, en las solicitudes de parte de la documentación que se le exigen a los ciudadanos, van a haber unos requisitos que son hasta legales, pero que no se cumplen. La mayoría, por ejemplo, no se le va a pedir a nadie un documento que no tenga un precepto legal atrás que lo ampare. Segundo, no se le va a exigir absolutamente a nadie un documento que emita la propia Administración. Aunque esto parezca obvio que está regulado en la ley, pero la realidad es que se lo seguimos pidiendo. Si en Las Palmas aún, por ejemplo, le seguimos pidiendo a alguien que va a licitar un certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias. Increíble. ¿Entiendes? Que estemos en esta época así. No se le va a exigir a nadie un documento que emita otra Administración. Le vamos a dar la oportunidad de emitirlo, de solicitarlo nosotros. No se le va a pedir a nadie aquellos documentos que puedan ser sustituidos por declaraciones responsables. Esto va a ser una declaración de principio que el Ayuntamiento va a aprobar y que nosotros vamos a imponer al resto. Se ha priorizado 52 procedimientos. Esos 52 procedimientos hemos estado viendo, hemos optado, por ejemplo, son aproximadamente el 70% de lo que nos queda por tramitar. Luego ya nos queda definitivamente del volumen. Esos 52 procedimientos. Hay un equipo de la empresa adjudicataria, en este caso GTT, allí permanentemente haciendo la consultoría. Y en sucesivas fases se irán realizando todas los siguientes procedimientos que nos puedan quedar. ¿Cuáles fueron las razones que llevó al Ayuntamiento? Yo no participé en el proceso de selección, por lo tanto, no estoy libre de sospecha de haber elegido nada que esté defendiendo ahora aquí. Entonces, el tema está en lo siguiente, es decir, se eligió la misma herramienta por lo siguiente. Primero, porque teníamos en principio todos los elementos tecnológicos que necesitábamos para la tramitación del resto del expediente, ya los tenemos funcionando. Simplemente se va a tratar de poner más procedimientos. Segundo, teníamos esto en un área donde, sin duda, con mucha diferencia, es donde la ejecución de sus propias funciones necesita mayor interoperabilidad. Por ejemplo, yo qué sé, estamos hablando de la Dirección de General de Catastro, está hecho, de la Agencia Tributaria, de Seguridad Social, todas estas conexiones están hechas porque son imprescindibles para el tema. Ya están integradas con aplicaciones corporativas del Ayuntamiento, como la contabilidad, el registro, la sede electrónica, etc. Y luego lo que es más importante, que está soportando en la realidad, desde hace ya 5 años, 346 procedimientos en administración electrónica. Una cosa importantísima para nosotros es que va a permitir, por ejemplo, todo el tema de las liquidaciones, que antes les puedo asegurar que nosotros, por ejemplo, teníamos y seguíamos teniendo hasta hace poco un problema muy gordo, y es de que habían unidades, por ejemplo, los bomberos hacían su servicio y luego
nos llegaban a nosotros esas liquidaciones, vamos, meses, y como llegaban, o años, como llegaban esas cuestiones. Ahora, como en la petición se hace, la resolución, se hacen las liquidaciones automáticamente. Esto está significando, por ejemplo, un aumento inmenso de los ingresos, porque realmente ten en cuenta que cuando antes pusimos aquellos ingresos tributarios, no se subieron ningún tipo, no se ha subido un tipo en los últimos años. Y luego hemos conseguido reinvertir la situación, que a mí me parece importantísima, y es que hemos pasado de una sonrisita de los usuarios a una total y absoluta colaboración de los funcionarios. Es decir, ahora mismo a todos los que estamos en este proyecto nos ha llamado poderosamente la atención ver la receptividad positiva que tiene. Es decir, nuestros compañeros ven claramente la viabilidad del proyecto. Es decir, no están pensando, bueno, nos la vamos a jugar a ver qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, el otro día me decía, yo recuerdo, me decía una compañera de urbanismo, y dice, hombre, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero al menos sabemos que va a funcionar porque ya funciona. Porque ya era la tercera vez que había intentado hacer toda la mecanización de su procedimiento y habían sido fracaso tras fracaso. Entonces, yo le diría, para resumir, que aquellos ayuntamientos que tengan que abordar proyectos de esta índole, si pudiesen elegir un escenario, yo les diría, primero, que empezase por el tema tributario, primero, por el volumen, segundo, porque genere ingresos, bastantes ingresos, para abordar económicamente el resto de los temas, tercero, porque todos aquellos módulos tecnológicos que posteriormente vayan a utilizar, los tienen que utilizar en la propia gestión, y eso luego les facilita enormemente que podrían llegar a la situación que nosotros estamos, donde simplemente nos queda un poquito, que es la parte de gestión interna, porque el resto está. Bueno, pues yo en principio no tengo nada más que decir. Muy bien. Juan, muchas gracias. Y ahora sí, don Ramón, ahora ya te toca, ilustrísimo señor. Buenos días. Agradecer a la empresa GTT que nos dé la posibilidad de contaros nuestro modelo de implantación de administración electrónica. A mí me pidió especialmente Manuel que os contara cómo hemos implantado este modelo de administración electrónica a Valencia y cuál es la visión que tenemos nosotros para adaptarla a la nueva Ley 39 de 2015 y cómo aplicaciones de gestión, como era de gestión tributaria, han convivido perfectamente primero en la implantación de administración electrónica y luego en esta evolución que queremos hacer. Bien, en muchos casos y en muchas mesas oigo a unos y a otros volver a hablar de las leyes, quejarnos de las leyes, etcétera. Y lo primero que hay que hacer, como dijo un ponente ayer, es ponerse a trabajar. Yo os voy a contar lo que hicimos en todos esos años que veis. Nos pusimos a trabajar cuando salió la Ley 2007 y desde 2008 a 2014, que conseguimos implantar la administración electrónica, yo entiendo que de forma completa o prácticamente en un 95% en el Ayuntamiento de Valencia, pues tuvimos que hacer mucho trabajo. Algunos aspectos tecnológicos claves que tuvimos que hacer. Lo primero, definir, identificar y apostar por una arquitectura tecnológica. En nuestro caso, queríamos una suite completa, toda la pila tecnológica, y apostamos por Oracle. Apostamos por Oracle, el gestor de base de datos, el gestor documental, el bus de integración, la SOA Suite y Java para programar. Un primer bloque importante de decisión, que no es poco. Lo siguiente, teníamos claro que queríamos una arquitectura orientada a servicios. O sea, la administración electrónica como tal, y sobre todo el procedimiento administrativo, entendíamos que no se puede hacer desde aplicaciones verticales, sino que tenían que haber una serie de componentes que se intercomunicaran entre sí. Por tanto, con esas dos premisas básicas, esa parte tecnológica y esa orientación, fuimos construyendo todo lo demás. Primero, elementos básicos. Lo primero que hicimos en 2008-2009 fue un proyecto importante de consolidación de las tres principales bases de datos que entendemos que hay en un municipio, como es la de la propia organización, la de territorio y la de ciudadano. Una vez consolidado eso, era
con esas bases de datos, con una orientación como es la que os he comentado, orientada a servicios, cuando podíamos empezar a dar servicios como sede electrónica, donde en principio cualquier relación que el ciudadano tenga que tener con nosotros debe plasmarse en esa sede electrónica. Por tanto, o tenemos en una base de datos de ciudadano donde tenemos todas las relaciones que tiene con nosotros en un único sitio, o es bastante complicado de poderlo hacer. También, como también comentaba un ponente ayer, hay mucha parte de back office y muy poca parte de arriba, y era un proceso muy largo. Por tanto, también tuvimos que en 2009 sacar una sede electrónica, aunque sabíamos que no era la sede electrónica definitiva, pues teníamos un éxito rápido para nuestros políticos y nos dejaban trabajar. Sacamos una sede electrónica en 2009 que renovamos completamente en 2012, ya cumpliendo todo aquello que la ley nos pedía. Por ejemplo, capacidad de representación, incluso representación electrónica por colegiados profesionales, la capacidad de pago telemático y la capacidad de prácticamente hacer cualquiera de los procedimientos vía sede. Decidimos que estos componentes corporativos eran todos desarrollados por nosotros o exigíamos que aquel componente que comprábamos al exterior fuera completamente interoperable con los demás componentes de administración electrónica, si no, esto no va. Y tomamos decisiones de mucho calado y muy ambiciosas y con mucho riesgo, que era o todo el ciclo de vida completo del expediente o nada. Y por áreas tampoco. Al final, lo que nos ha dado la experiencia es que aquel que lo ha intentado por áreas o no con todo el ciclo de vida completo, pues está padeciendo más. Nosotros tuvimos esa ambición, estuvimos 5 años trabajando en el back office y al final pues nos salió bastante bien. Estos elementos que veis ahí son los que identificamos que teníamos que hacer todo o nada. Y efectivamente tuvimos una primera sede electrónica, teníamos claro que en cuanto pusiéramos el sistema a funcionar, la digitalización certificada tenía que funcionar perfectamente, el registro de entrada y salida electrónico tenía que funcionar perfectamente, toda la tramitación electrónica de principio a fin también, por supuesto los órganos colegiados, por lo menos de un ayuntamiento, que es un elemento básico que también tiene que hacerse de forma electrónica. Y por último, pues obviamente necesitábamos un portafirmas electrónico. Bien, importantísimo también la adaptación organizativa, que también se habló ayer como que era el principal elemento que había que abordar. Nosotros, en esos años que veis aquí de back office, tuvimos unos grupos de trabajo bastante activos, grupos de trabajo que estaban entre 5 y 10 personas, los diferenciamos en ámbito jurídico, administrativo, organizativos y de gestión del cambio. En todos habían al menos 3 habilitados nacionales, en Valencia tenemos unos 10 habilitados nacionales, 5 secretarios y 5 de la parte económica. Ellos eran los que realmente nos daban la materia gris para decidir qué es lo que teníamos que hacer en el procedimiento administrativo. Y también generamos al principio, en 2008, un órgano de dirección estratégica de sistemas de información que entendemos que era lo básico para que nos dieran los galones los políticos para poder seguir trabajando. Bien, en esos 3 grupos de trabajo se decidieron cosas como la propia ordenanza de administración electrónica, qué iba a ser para nosotros un documento electrónico y un expediente electrónico. Estamos hablando de 2010, 2011, acababan de salir las normas técnicas, no era sencillo decidir qué iba a ser para nosotros un documento electrónico ni un expediente electrónico, qué formato de firma íbamos a utilizar y qué respaldo jurídico administrativo teníamos con esa firma. Por ejemplo, ahí se decidieron cosas muy importantes en la organización, como las que ya sabéis, si la firma está puesta, no es papel, la firma va con un tiempo y es claro, y ahí hay una transparencia absoluta y por tanto todo eso se fue decidiendo, dónde poníamos los metadatos de firma, dónde se ponían las firmas, qué pasaba cuando teníamos más de 5 firmas, pues simplificación administrativa, quitar porque sobran, principalmente, en aquel caso que tiene que estar firmado por más, pues hace falta. Cómo íbamos a atender al ciudadano en toda la parte cuando tuviéramos la gestión electrónica, sobre todo en la parte de digitalización certificada, cómo íbamos a gestionar el papel ya no llega a los servicios, el papel se recoge en cartapacios de forma cronológica en los registros y va directamente al archivo, todo un aspecto de simplificación administrativa que también se hizo al principio en 2009, definiendo los procedimientos administrativos del ayuntamiento y adaptándolos a esta simplificación administrativa. Como he comentado antes a mi amigo Gadea, definimos en aquel momento que la gestión de expedientes no se podía hacer con flujogramas reglados por procedimiento administrativo y decidimos en aquel momento que la gestión de expedientes del Ayuntamiento de Valencia se iba a componer principalmente de actuaciones, trámites y tareas administrativas. Nos ha funcionado y creo que los sistemas informáticos que están funcionando en este aspecto han ido por ahí.
Y por último, gestión de cambio, pues estuvimos viendo todo lo que necesitábamos para sede electrónica, gestión de expedientes, órganos de gobierno y formación. En el entretanto, generamos documentos como la ordenanza de registro electrónico, toda la gestión del catálogo de procedimientos y cómo un servicio podía introducir un procedimiento administrativo nuevo, tanto a nivel funcional como a nivel electrónico. Definimos cómo iba a ser la atención presencial, ordenanza de administración electrónica y plan de comunicación. He hecho 5 transparencias, me quedan 3. Los datos. 2013 acabamos y estuvimos 7 meses formando a 3.000 trabajadores del ayuntamiento, los propios informáticos, no pagamos un duro fuera, 7 meses formando, ¿vale? Al final conseguimos salir en septiembre del 2014 y estos son los datos a diciembre de 2015. Pues ya tenemos, pues así como 214.000 expedientes iniciados, toda la gestión ya es electrónica de todo el Ayuntamiento de Valencia, de los cuales 183.000 tienen todos sus documentos ya electrónicos. La diferencia principalmente está que todavía nos llega documentos en papel, que además es difícilmente escaneable, o incluso aquello que nos llega de justicia, que como el expediente es de justicia, nosotros no lo escaneamos, va directamente a la asesoría jurídica. Quiero decir que estos datos son reales, hay datos de papel que no escaneamos porque no hace falta y estamos en un ratio, como veréis, de un 80 y pico %. Hemos gestionado ya 2.700.000 documentos, de los cuales 2.400.000 tienen su inicio origen electrónico, 3 millones de actuaciones administrativas, 671.000 firmas desde el 14 de septiembre de 2014, desde el 15, perdón. Todos los documentos que salen del ayuntamiento firmados van con firma electrónica y toda la gestión de expedientes es electrónica. Como veis ahí, 86% de todos los documentos generados en la tramitación son electrónicos y hemos ya apreciado que hay una reducción de un 41% en los movimientos de papel entre los servicios y una reducción media de un 20% en el tiempo de expedientes desde que llevamos en marcha. ¿Cómo todo esto en la gestión tributaria? ¿Dónde metemos la gestión tributaria aquí? Pues bueno, os tengo que decir que la gestión tributaria en Valencia no vino como yo hubiera querido. A mí me hubiera gustado que hubiera venido tras tener la gestión de expedientes, porque es lo básico. Como son la parte de ingresos y es prioritario políticamente, nos lo adelantaron a 2007 o 2008. Bien, cierto es que estos señores son, yo estuve en el procedimiento de contratación, en su momento de los mejores, o en nuestro caso pues el mejor, y que por eso ganó, y nosotros lo que hacemos es doblarlos como tiene que ser. Ellos tienen que tener la voluntad, y en este caso la tienen, de las resoluciones se hacen en el programa de gestión de expedientes, la gestión de registro de entrada debe ser igual y de la digitalización certificada también tiene que ser igual, y toda la gestión de ellos con la plataforma de firma electrónica, las bases de datos de ciudadanos, organizaciones, etcétera, tiene que estar integrado. Por tanto, ¿qué es lo que os digo como definitivo conclusión? Que las aplicaciones de negocio están y están para quedarse, funcionan muy bien. Ellos aparte tienen un montón de interoperabilidades que tienen que gestionar, como ha dicho antes Manuel, con muchos sitios, pero en el procedimiento administrativo, en el propio ayuntamiento, se tienen que integrar con ciertos elementos comunes que nosotros les debemos marcar. Y así es como tienen que ser en general en el resto de empresas. Y ya por fin, pues me han pedido que, vamos, he cumplido más o menos, que os diga algunos consejos de esta administración electrónica al procedimiento administrativo común. Bien, lo primero, yo creo que además me reitero con otros ponentes, aprender de los errores. Aprender de los errores sobre todo de que el procedimiento administrativo común electrónico o la administración electrónica no es una aplicación. No te viene un proveedor y te la monta y ya está. Es mucho más que eso. Y por tanto no hay soluciones de un año. Aquel que empiece ahora, que se prepare para 3 o 4, porque de hecho yo las que conozco requiere mucho trabajo por detrás y alguno que me está diciendo que sí, que conoce de verdad en alguna ciudad cómo es esto de complejo. Mi opinión, sobre todo en grandes ciudades, ciudades de menos de 80.000, 50.000 quizás es diferente. Estrategia propia. La estrategia de administración electrónica tiene que partir de los funcionarios, no de los proveedores. Con los proveedores, pero no de los proveedores. El gestor de expedientes, el gestor documental, la estructura con la que tú quieres construir tu administración electrónica debe ser preparada por vosotros y los elementos comunes y corporativos debéis de tenerlos en la cabeza y el portafirmas electrónico tiene que ser común y la sede electrónica tiene que ser una, como bien comentaba el compañero de Santander. Elementos comunes, externos e internos.
ojalá la Administración General del Estado dé muchísimo dinero al MINAP para que tengamos muchísimos elementos comunes con los que trabajar. Seguro que será bueno para nosotros. El archivo, portafirmas, gestor documental, digitalización certificada, sede electrónica, etcétera, etcétera. Cuanto más, y ahora sobre todo en temas de representación, de apoderamientos, cuanto más centralizado esté el tema, mejor. Yo no he tenido ningún problema en notificar a mis ciudadanos de forma electrónica con mi Consellería, mi Generalitat. Tampoco he tenido ningún problema en coger la certificación y la gestión de la representación con mi comunidad autónoma, que además me gustaría que fuera federado y que a nivel nacional, si no podemos tener un único sistema, que también sería mejor, pues podamos trabajar de forma continua. Muy importante para las ciudades y para la Administración electrónica, la interoperabilidad de los estándares. Estándares en todo. Yo que quiero mucho a los archiveros, que seguro que hay bastantes por aquí, no puede ser que tengamos cuadros de clasificación casi por cada ciudad. Eso es su parte. Ni nosotros metadatos diferentes. Oye, debemos de buscar estándares e ir hacia temas homogéneos. También en formatos, cómo no. Si al final vamos a tener que integrarnos a nivel de registros, los formatos tienen que ser también bastante estándares, porque si no, no voy a ser capaz de comerme un PDA si yo tengo un SADES XL, ¿vale? Sistemas de negocio integrados en la realidad municipal. Ya como conclusión, efectivamente, los sistemas de negocio van a existir, yo creo que deben de existir y tienen su función y trabajan muy bien y nos cobran un dinerito, pero no pasa nada porque lo hacen bien, pero integrados en aquellos componentes que nosotros queramos. Liderado al mayor nivel político y por los habilitados nacionales, si no, tampoco se hace nada. Y yo os aconsejo que tengáis, o al menos yo tuve y a mí me funcionó muy bien, indicadores de normativos, organizativos, documentales, tecnológicos y de servicio al ciudadano que vayáis consiguiendo, que os vais chequeando y que al final no va a repercutir a que tengáis el 100% del cumplimiento de la ley, pero seguro que a nivel tecnológico o a nivel más o menos normativo lo tenéis. Y nada más. Bueno, Miguel ya nos mira con ojos allí lascivos desde el fondo de la sala. Yo creo que hemos cumplido fielmente con el horario, o sea pero si hay alguna pregunta así en la sala que podamos contestar rápidamente, a vuestra disposición. Y si no, pues damos paso a la siguiente charla. ¿Ok? Gracias.